con don Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada. Él es el hijo menor del general Francisco Eli Urquizo. Y bueno, uno de los personajes de la etapa de la Revolución Mexicana más cercanos, y gracias a quien sabemos mucho de la biografía y el pensamiento de Venustiano Carranza, es precisamente el general Francisco Luis Urquizo Benavides. Don Juan Manuel, dentro de las pláticas que tuvo usted con su padre, sabemos que usted convivió mucho con él, ¿qué le platicaba el general acerca de Carranza? ¿Cómo lo conoce? Después de aquella narración de la Ciudadela quedó atrás, donde el general se va de aquí a la frontera y luego se va a incorporar a las tropas del ejército constitucionalista. ¿Cómo fueron esos momentos, según las palabras del general? ¿Cómo va a conocer a Carranza? Mi padre conoce a don Venustiano Carranza porque la familia, mi abuela, mis abuelos de Coahuila también, por cierto, un comentario destacado: mi abuelo fue el primer habitante de Torreón registrado en Francisco Urquizo Antúnez. Mi papá se incorpora a la Guardia Presidencial de Francisco I. Madero por recomendaciones de Venustiano Carranza, que era el secretario de Guerra y Marina. Entonces ahí está en la Guardia Presidencial, y viendo que destacaba mucho, porque le tenía mucho aprecio Madero y Carranza también, y permanece mi padre ahí como oficial en la Guardia Presidencial. Después, cuando la escena trágica, que emigran todos los coahuilenses que habían llegado al Estado Mayor, a la Guardia Presidencial, porque acuérdese usted que Madero hereda casi la mayoría de las gentes de Porfirio Díaz, el secretario de Hacienda y Economía, Ives Limantur, a Bernardo Reyes, a Manuel Mondragón. Entonces le sugiere Venustiano Carranza a Madero que te traiga gente joven, muy joven, de Coahuila, cosa que hizo Madero, y ahí sí se incorpora mi papá. Viendo don Venustiano Carranza que tenía muchas habilidades y le vio mucho futuro a mi padre, se lo lleva a Coahuila. Viene ya el derrocamiento de la escena trágica, y cuando el plan de Guadalupe, que es para derrocar a Victoriano Huerta, mi padre era muy amigo del general Alfredo Brecera, que era el secretario particular de don Venustiano Carranza. Y curiosamente, uno de los mejores amigos de mi padre fue Cándido Aguilar, que fue el único yerno de don Venustiano Carranza. Eran de la misma edad, Cándido Aguilar y mi padre. Hacemos una pausa. Entonces allí se establece el círculo personal. Exacto. Luego, sí, del triunfo de la constitucionalista, el general Urquizo va a ocupar varios cargos importantes. Sí. A la hora de que renuncia el secretario de Guerra y Marina, él se queda como encargado del despacho. Era de facto fue de hecho el último secretario de Guerra y Marina en el gobierno de Carranza. Así es. Eso revela que había mucha confianza de Carranza con Urquizo. Mire usted que había mucha diferencia de edad. Don Venustiano le llevaba a mi padre 34 años de edad, que son muchos años, pero tenía una confianza. Sobre todo veía que mi padre hizo una serie de... Mi padre fundó una agrupación militar muy importante en Veracruz, se llama División de Supremos Poderes, que fue una especie así como de lo que hoy puede ser el primer cuerpo de ejército hoy en día. Entonces, todo ese tipo de cosas que tenía mi padre de innovar al ejército, la prueba está que realmente años después fue considerado como el renovador, el reestructurador del ejército mexicano. Mi padre hizo muchas cosas ya mucho tiempo después de Carranza, pero bien, para no salirme del asunto de Carranza, tenía una gran estimación, y sobre todo, más que estimación, dicho por mi padre, admiración. En mi casa, en la casa de ustedes, está la única pintura de Venustiano Carranza para la cual posó Venustiano Carranza. Todas las demás son inventadas. Se la pintó un pintor, un padre jesuita de Puebla, Gonzalo Carrasco. Yo la tengo en mi casa, y se la regaló Venustiano Carranza a mi papá, dado el gran aprecio que sentía mi padre hacia mi padre.
En el contexto del círculo cercano a Carranza, comentaba usted que el general Urquizo era muy amigo de Alfredo Breceda. Sí. Alfredo Breceda, originario de Matamoros, de la Laguna Coahuila, Así es. vivía en San Pedro Sí. a principios de siglo. Correcto. Entonces, su papá lo conoce Sí. desde la época de San Pedro. Sí. Su papá pues vive en San Pedro la infancia, la primera juventud. Luego que fallece su padre, se hace cargo de la hacienda, de las tierras, de la siembra, y luego se va a la revolución en 1911. En esa etapa previa a la constitucionalista, ¿habrá conocido el general Urquizo a Carranza en Coahuila? Yo creo que sí, digo, pues yo lo que yo recuerdo fue el consejo que le da Carranza a Madero y le recomienda a mi padre para que se venga a la Guardia Presidencial, el presidente Madero, aquí al castillo de Chapultepec. Sí, porque poca gente sabe que el general Urquizo es el único revolucionario coahuilense de la etapa maderista que se viene con Madero a México. Así es. Madero se viene con un grupo de sanpetrinos, Sí, Marcos Hernández, su Sí, primo, sí, de exacto. don Francisco, Sí. se viene con Cholita, su secretaria, Claro, sí. Elías de los Ríos, su taquígrafo, ¿verdad? Y el general Urquizo. Sí. Son 4 sanpetrinos que vienen con él a la capital, ¿verdad? Así es. Así sí, ya posteriormente, pues en la constitucionalista está Breceda, que pues era de Matamoros, pero radicaba ahí, y también está Ernesto Mea de Fierro, que va a ser constitucionalista originario de San Pedro, supongo que también era conocido de su También, por supuesto, sí, así es, así, sí. En el círculo íntimo de la familia Carranza Urquizo, todavía su papá estaba soltero en esa etapa, pero ¿cuál era la relación de general con la familia de... No, mire, yo le quiero comentar que siendo muy amigo de Cándido Aguilar, Uh-huh. que fue el único yerno, repito, de don Venustiano Carranza, ellos dos conocieron casi simultáneamente a las hijas de don Venustiano, a Virginia y a Julia. Había mucho acercamiento. Además, yo no sé si mi papá salió con Julia, ¿no? Pero digo, Sí. Se casó con Virginia, la hija mayor de Cándido Aguilar. Eran muy amigos, entonces había una relación muy estrecha de don Venustiano, bueno, obviamente su yerno y con mi papá. Obviamente, don Juan Manuel, si bien es cierto la amistad, la cercanía con Carranza, pues le dio oportunidad al general de ocupar algunos cargos, ser el ministro encargado, el último secretario de la Defensa, etcétera, pero también pagó alguna consecuencia a la familia, el general Urquizo, aparte de que, bueno, fueron acusados del asesinato de Carranza. Bueno, alguien comentaba que mi padre estuvo preso un año junto con todos los carrancistas en Santiago Tlatelolco, y decían, bueno, ¿y cuál es la causa? Pues los están encarcelados por lealtad, por lealtad a Carranza. Esa es la... Sí, se va al exilio. Se va al exilio, se va un año y medio a España, de ahí es donde empieza el oficio de la afición por la literatura, y con un gran éxito, porque finalmente pues llegó a escribir 32 obras ahí, y Tropa Vieja, que es la obra cumbre de mi padre, está escrita en 4 idiomas. Ya nos comentaban aquí en alguna ocasión Julio César Posada, que hasta en Corea, en China, están ahí. Y así es. Don Juan Manuel, en ese sentido, pues los obregonistas persiguieron a los carrancistas. Sí. ¿Hubo alguna represión en contra de la familia del general, que estaba él en el exilio, pero pues se quedó toda la familia aquí? No, yo creo que en aquellos entonces, en aquellas épocas no había tanta, no, simplemente ya el vencido, el vencedor ya no hacía nada con el vencido. Sí, porque prácticamente el general va a regresar a México al finalizar el gobierno de Obregón. Así es. Tenía buena relación con Calles, y es cuando se va a dedicar a la administración pública. Así es. Cuando se va a Pachuca, el general Urquizo. Claro, y una cosa interesante, fíjese que hay un libro que escribió Álvaro Obregón, el único libro que escribió, que se llama 8,000 kilómetros en campaña, y Aarón Sáenz, muy amigo de mi padre, que era el brazo derecho de Álvaro Obregón, le pide a mi padre que haga el prólogo del libro de 8,000 kilómetros en campaña. Cosa increíble, digo, que un carrancista haga el prólogo de un libro de Obregón, que lo metió en la cárcel, pero digo, eran otros tiempos, eran otros ideales, otros principios, otra calidad de gente.
Sí, porque a pesar de que eran enemigos, nosotros hemos tenido la oportunidad de leer ese prólogo, pues ahí se mostró la altura de miras que tenía el general Urquizo. Así es, sí. Se atiene a los hechos concretos. Así es. Que yo sepa, como dice usted, es el único caso en que pues a un contrario se le pide que prologue un libro sobre una persona, ¿verdad? Que yo sepa, y los que han hecho comentarios, por ejemplo, hay algunas ediciones del Príncipe, etcétera, o algunas biografías con prólogos donde el autor pues descarga su sentimiento. Así. Y aquí estamos viendo que no, definitivamente no, el general Urquizo se atuvo a los hechos. Regresa el general a México, está en Europa, la etapa en que empieza a escribir, en esos años escribe el tío Juan, sí, escribe el coronel Arnau, escribe Madrid en los años 20, escribe muchas cosas que son la antesala de lo que va a venir con la etapa de la novela de la Revolución. Mire, estuvo mi padre 4 o 6 años trabajando en la Secretaría de Hacienda, y curiosamente, fíjese que era tan creativo, mi padre fue toda su vida creativo, que él funda las oficinas federales de Hacienda, que hace poco había aquí en México. Él las creó, era un hombre muy creativo. Cuando estuvo en la Defensa Nacional, más años, con Ávila Camacho, con Lázaro Cárdenas, se funda la obra militar, él hace el Servicio Militar Nacional. Era un hombre muy, muy creativo. En Pachuca hay un gran recuerdo en el estado de Hidalgo, de mi padre, porque formó unos grupos de círculos literarios que no había en Pachuca. Él era de veras muy inquieto, siempre estaba pensando en algo, y de eso se reconoció Venustiano Carranza, por supuesto, Ávila Camacho, y digo, gente así. Don Juan Manuel, después de la muerte de Carranza, la muerte de Obregón, esas etapas, pues yo tengo entendido, los carrancistas seguían siendo un grupo de amigos, seguían reuniéndose, seguían teniendo relación particular, personal. En ese tiempo, el general tuvo relación con la familia, las dos familias de don Venustiano, su primera señora, su segunda esposa. ¿Tenía relación con ellos? Sí, claro, mucho, sí. Mire, es más, en esta casa, de aquí salió Carranza y aquí regresó. El ataúd aquí fue velado. Esta casa, mi padre logró con el presidente López Mateos que se la compraron a los que habían donado la casa a Julia, la hija menor de don Venustiano, y esto fue para ayudar a las hijas de don Venustiano Carranza. Y va a ser un coahuilense el que reorganiza, que va a crear el Museo Casa de Carranza, Ernesto Mil. Exactamente. O Meade, como lo queramos pronunciar. Van a hacer, y bueno, es el detalle del plan de Guadalupe, que lo encuentran aquí entre unos tiliches en el tubo de una cama de latón, exacto, así ahí está la firma de nuestro paisano Salomé Hernández Borrego y muchos coahuilenses, Pedro Elizondo, Elizalde y todos los demás. En ese sentido, después, con el paso del tiempo, ya con el general ya casado, cuando empiezan a nacer ustedes, ¿sigue habiendo relación con los descendientes de don Venustiano? Sí, claro. Después de muerta la esposa, muerta la hija, la primera hija, Virginia, la esposa de Cándido Aguilar, muere también Cándido Aguilar, sigue habiendo una relación porque a los hijos de doña Ernestina, que era fue la segunda esposa de Carranza, con 5 hijos, mi padre los ayudó constantemente. Sí, yo tengo entendido que inclusive ayudó a que recibieran becas. Totalmente, sí. Y que se le hiciera pues justicia a la viuda, que se le otorgara una pensión. Así es, inclusive 2 de los hijos trabajaban en la industria militar, que mi padre fue director del departamento, era autónomo de la industria militar, que fundó precisamente don Venustiano Carranza. Así es, entonces siempre ha existido esa relación. Mucha relación, muy cercana. Y a la fecha, las hijas, o los hijos, o nietos ya más bien de Carranza, son amigos míos todavía. Digo que se sigue la relación. Venustiano
Carranza Peniche. Sí, así es, así es. Sí. Don Juan Manuel, en el ámbito personal, afectuoso, sentimental, ¿qué significa Carranza para la familia Urquizo? No, pues en realidad mucho, muchísimo. Digo, fue alguien, digo, si lo hubiéramos conocido, lo hubiéramos dicho como hoy actualmente se dice tío, abuelo, digo, era muy querido, fue muy querido. A Cándido Aguilar lo que hicimos muchos también, a Virginia, digo, lo poco que lo pude ver, yo estaba muy niño, pero digo, mucho cariño de mi madre, mi padre, muchísima estimación y aprecio y reconocimiento a tanto apoyo que tuvo mi padre de don Venustiano Carranza. Y la parte de Carranza en la obra del general, desde el punto de vista histórico, literario, ¿qué importancia le dan ustedes, don Juan? No, pues muchísima. Digo, está considerada el libro que se llama México Tlaxcalantongo, que fue, hay muchos libros sobre México Tlaxcalantongo, está considerada la mejor descripción por mi padre, hecho porque era protagonista de todo el desarrollo de esto. Y muy, con mucho. Hay 4 ediciones de libros de mi padre escritos sobre, o más son 5 libros escritos de mi padre sobre Venustiano Carranza. Era una admiración tremenda. Sí, pues en Coahuila nosotros consideramos a Urquizo pues el principal coahuilense, obviamente después de don Venustiano, en el protagonismo de la etapa de la Revolución Constitucionalista. Hubo muchos jefes, pero siempre la figura de Urquizo sobresale sin lugar a dudas. Su labor como organizador del ejército constitucionalista. Así es. Y dejó un legado muy importante. Su labor para la reapertura del colegio militar, también. la escuela de aspirantes, todo eso. Así es. Don Juan Manuel, pues muchas gracias por a ustedes, esta entrevista. Muy amable, muchas gracias. Y le agradecemos que nos reciba aquí en la casa de Carranza, en el Distrito Federal, una casa que fue gestionada, ¿verdad? Y que prácticamente se hizo a iniciativa del más carrancista de los coahuilenses, sinceramente, General Urquizo. Muchas gracias por la atención. Gracias.